Hola chicos, avanzamos con nuestro temario. En esta sesión continuamos con los presidentes de México en el siglo XX. Nos quedamos con Díaz Ordaz, fue el último que apuntamos en la sesión anterior, y en esta sigue Echeverría, ¿no? Es el primer presidente de este bloque. Ya en 1970, del 70 al 76, un sexenio obviamente, Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México. Si queremos ubicar como una pésima administración, creo que sería la de Luis Echeverría y el siguiente, que es López Portillo. Y ojo, no se está mencionando o no estoy declarando que las otras hayan sido óptimas, lo que es Díaz Ordaz o quien sea, ¿no? Pero Luis Echeverría sí lo hizo bastante mal en su sexenio e impacta de una manera muy fuerte hasta 20 años después su administración. Es un gobierno de carácter socialista, el gasto público se dispara con él. ¿Cuál fue el punto clave con Echeverría, chicos? Que el petróleo obtiene un valor muy alto. Bien, en el mercado el petróleo empieza a valer mucho y nosotros como país, México, pues tenemos recursos petroleros. Entonces eso pues le da carta abierta a Luis Echeverría, a su administración, para poder gastar más. Pero aquí la situación es que con el petróleo el precio puede subir o puede bajar, dependiendo de muchos factores, ¿no? Y eso fue lo que provoca. Hace un gran gasto público, pero al final el petróleo baja de precio. Y eso es lo que le perjudica. No puede sostener ese gasto con la continuidad que él pensaba, ¿no? Aparece aquí la guerra sucia en cuanto a la opresión, vamos a decirlo así, del gobierno en contra de los posibles opositores, asesinatos, desapariciones por parte del gobierno, insisto, en contra de los opositores o críticos del gobierno mismo, ¿no? También aquí se hace un intento de redistribución de la riqueza en base al petróleo y la devaluación era inminente. Pasamos de 12.5 a 25 pesos por dólar. La deuda externa se aumenta o se dispara, ya que el gasto público tenía que mantenerse, ¿sí? Las empresas estatales y demás, y como el petróleo baja, pues no hay de dónde tomar dinero, y lo que hace Luis Echeverría es pedir prestado. Por eso la deuda externa aumenta. Un mal administrador, Luis Echeverría. Nacido en Ciudad de México, sí, también como dato. Ahora, ¿quién sigue? López Portillo, su compadre, literalmente. Echeverría toma el poder, ¿no? El que ahorita ya borramos, toma el poder, lo busca y lo consigue, pero López Portillo no estaba muy convencido, incluso él lo declara después, no estaba muy convencido de ser presidente. Dice, bueno, somos amigos del alma, desde la prepa nos conocemos, pero no estoy muy seguro de ser presidente. Pero al final acepta, porque es su amigo. O sea, a ese nivel estamos, ¿no? Como una franquicia, ¿no? Dejar la silla presidencial. López Portillo toma el poder del 76 al 82. Obviamente todos estos presidentes que hemos mencionado, chicos, por medio de partido único. Si el sistema democrático en el país, México, no daba buena pinta, y de ahí hereda una fuerte devaluación. De hecho, entre Echeverría y López Portillo, creo que López Portillo es peor todavía, ¿no? La economía la sigue basando en el petróleo, a pesar de que la evidencia mostraba que era muy peligroso o muy arriesgado apostar toda una economía de un país en un solo recurso. Sigue intentándolo, ¿no? López Portillo, la deuda externa se sigue disparando y el peso se devalúa nuevamente. Vamos a decir que es una administración 2.0 de Echeverría, es una continuación de los mismos errores, lo que comete López Portillo. De hecho, hay un video muy conocido donde dice López Portillo que va a defender el peso como un perro y llora y todo eso, pero al final la mala administración está ahí. Corrupción, obviamente, y una persona pues que llega al poder por un simple amiguismo, sin saber, sin conocer lo que era una administración pública, y sobre todo sin frenar la corrupción que imperaba, ¿no? En aquella época, o bueno, sigue, creo. 1976
82. Bueno, también nace en la Ciudad de México, López Portillo. Vamos a mencionar ahora Miguel de la Madrid. Bueno, menciono su nacimiento de inicio, Colima, ¿vale? Él nace en Colima. Él administra el país, chicos, del 82 al 88, 6 años. Inicia la etapa del neoliberalismo. Miguel de la Madrid, chicos, trata de frenar un poco esta tendencia para apostar en un solo recurso o un solo elemento para llevar adelante la economía de un país, que era el petróleo. Él dice, bueno, pueden ver otras alternativas, trata de buscar inversión externa. El neoliberalismo lo vamos a ubicar, chicos, como esta política donde, lo voy a decir de manera muy simple, aunque el término es un poco más complejo, más extenso, pero para entender a Miguel de la Madrid y su neoliberalismo, sería como privatizar, apoyar el capital privado y privatizar empresas públicas. Eso es lo que busca de la Madrid como primer paso, ya que consideraba que las empresas públicas eran poco productivas y gastaban demasiado. Fue una decisión o fueron decisiones no muy populares, de ahí el neoliberalismo. Bueno, también tengo aquí una política de austeridad, hace un intento pero no le salen muy bien las cosas. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, chicos, es otra vez un apoyo al libre comercio, ¿sí? El famoso GATT, que funciona a medio plazo, pero al final vamos a ver el Tratado de Libre Comercio con Salinas, que es el que sigue. Pero el GATT, digamos, es el pionero, ¿no? Tratar de que México se abra al mercado, un libre mercado y sobre todo una competencia interna por medio de capitales extranjeros. Algo a destacar con Miguel de la Madrid, chicos, es que nace una verdadera oposición política, el famoso PRD. Priistas al final, ¿no? Todos venían de esa línea, priistas disgustados, no obtuvieron lo que querían en el partido y forman un partido de oposición, PRD, pero creo que eso fue un antes y un después en México, porque antes de la Madrid pues no se pensaba en una oposición clara, y de la Madrid pues tal vez lo permite o tal vez era inevitable, aparece una oposición, el PRD, y vive el temblor de 1985. Si se puede calificar el sexenio de Miguel de la Madrid, sería un sexenio mediano, ni malo ni bueno, eso lo digo en opinión personal, ¿vale? Un sexenio muy normal, si quieren verlo así. Corrupción, algunos puntos a favor, quería hacer algo, pero al final no logró mucho. Miguel de la Madrid. Vamos a ver ahora a un personaje que crea mucha controversia, Carlos Salinas de Gortari. Él administra el país, chicos, del 88 al 94, 6 años obviamente. El Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aquí lo pongo como primer punto, es su principal logro o acción. Yo lo podría nombrar logro, algunos lo pueden nombrar algo perjudicial. El 1 de enero del 94 entra en vigor. Básicamente abre México al mundo, bloquea al revés, abre las fronteras y bloquea esa parte de carga administrativa pesada de un estado mexicano con el aspecto fiscal pues muy denso. Trata de aligerarlo para que el capital pueda llegar a México y también internamente pueda haber más competencia. Reafirma y potencializa el neoliberalismo, privatiza muchas empresas públicas que él consideraba pues básicamente como empresas basura, empresas que no producían nada, y aligera la carga, ¿no?, para el Estado. Bueno, aquí lo menciono de nuevo, privatiza empresas públicas. De ahí trata de reducir la participación del Estado en el ejercicio económico, y por medio de estas políticas o por el motivo de estas políticas se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también el 1 de enero del 94, en oposición a sus políticas, sobre todo políticas de libre mercado, privatización de empresas estatales y demás, donde el EZLN pues no ve con buenos ojos, ve esa parte como un despojo de los recursos naturales, sobre todo en el sur del país, una zona muy olvidada, y el EZLN
trata de levantar la voz, ¿no? Ante estos abusos que ellos consideraban como tal. Carlos Salinas regresó un poco la estabilidad, ¿sí? Tal vez esto no es muy popular porque es un presidente muy satanizado, pero regresa relativamente la estabilidad económica, y México sí es antes y un después de Carlos Salinas. Todavía un PRI muy autoritario, resistente a la democracia, donde Carlos Salinas pues sí, con mano firme y autoritaria, violenta, injusta podríamos llamarlo, aplaca al EZLN y cualquier oposición que podría surgir por ahí. Bien, ese es el sexenio de Carlos Salinas, nacido en Ciudad de México. Bueno, vamos por el último tramo, chicos. Vamos a ver a Zedillo, ¿no? Ernesto Zedillo, 94 al 2000. Aquí termina con Zedillo ese sistema de partido único, ¿vale? Termina esa parte. Como vemos, desde el 88, ya con el fin de Miguel de la Madrid, un partido de oposición empieza a presionar, pero ya en el 2000 pues el PRI tiene que ceder el poder por primera vez, ¿no? En tantos años después de la revolución. Hereda un crecimiento estable al 7%. Creo que eso fue algo bueno por parte de Carlos Salinas, e insisto, no me vayan a crucificar por mencionar que hizo algo bueno, pero aquí tenemos una situación: el FOBAPROA. Vamos a investigar, chicos, qué es el FOBAPROA, el rescate bancario, ¿vale? De tarea, y eso lo vamos a platicar en clase presencial para no alargarme demasiado. Se dispara la migración gracias a la crisis del 94, la migración a Estados Unidos se dispara, y de ahí otra vez tenemos una devaluación. Aquí tenemos un debate con Salinas y Zedillo. Algunos culpan a Salinas, algunos culpan a Zedillo, y a consideración propia creo que el problema viene desde antes, y no es un problema que se haya cosechado o mejor dicho, sembrado y cosechado en 4 años o 6 años. No es un problema desde Echeverría Portillo, y de 94 estalla. Se le conoce de hecho como el efecto tequila, esa crisis que impacta a muchas partes del mundo. Si se le llama así fuera de México, el efecto tequila. Recuerden que aquí también con la devaluación se recorta 3 ceros al peso, el peso queda casi destruido, la moneda se devaluó de una manera muy potente, pero al final Zedillo es algo muy raro porque inicia su sexenio con mucha inestabilidad, pero lo termina de una manera mediana, o sea, trata de rescatar lo más que se pueda, y a él sí le dejan un país en ruinas, totalmente en ruinas, iniciando su sexenio en la crisis, y tiene 6 años para recomponer, y medio lo arregla, no en su totalidad, pero hace un buen intento. Permite, lo último, creo que es lo más rescatable entre algunos puntos de Zedillo, permite la transición democrática de un partido único, PRI, a un partido de oposición, Acción Nacional. También hago mencionar, ya para cerrar con Zedillo, hay muchos cambios también en telecomunicaciones. Pasa de sistema televisivo único, Televisa, pasa a un duopolio, si queremos llamarlo así, con una opción más en televisión y demás. Hay tintes de apertura democrática y de libertad de expresión con Zedillo, no de una manera ideal, pero fue un presidente que, consciente de los cambios que se veían en México y en el mundo, pues trata de ceder poco a poco. Al final cede el poder a lo que es el PAN con Fox, y así termina, ¿no? El mandato de Zedillo, un presidente nacido en la Ciudad de México y egresado del Politécnico. Tiene una historia muy interesante. Bueno, aquí dejo esta breve reseña, chicos. Como ven, es una explicación muy a grandes rasgos de los puntos a favor, puntos en contra, los puntos más relevantes en cada sexenio. Espero haber sido claro, y si tienen alguna duda al respecto, avisen por favor. Estaré atento. Cuídense mucho.